lo estás dejando en el... Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Libérate. Gracias por estar un programa más aquí a través de Barba Radio. Yo soy su amiga Cris. Yo soy Chuy. Y bueno, pues bienvenidos a una nueva emisión. Como saben, siempre estamos muy felices de que nos acompañen y bueno, compartir juntos pues el crecimiento espiritual o ya sea relacionado con la fe, con el matrimonio, con las adicciones. Siempre estamos pues compartiendo lo que nos ha pasado en nuestra vida, lo que vamos aprendiendo todavía y bueno, todas estas enseñanzas súper bonitas. El día de hoy el tema es sí a la verdad o a la mentira, porque pues eso es algo que nos confronta todos los días. Siempre estamos en constante lucha por hacer las cosas bien o mal. Y aquí vamos a hablar sobre el tema de la tentación, cuando decides decirle sí o no. Entonces ahí vamos a estar hablando cuando le dices sí a Dios, que obviamente es la verdad, y cuando le dices sí al enemigo, que vendría siendo la mentira, el engaño, pues todo lo que lleva al pecado, ¿no? El pecado tanto venial y mortal. Entonces, preparamos este tema con muchísimo cariño para presentárselos y hablar sobre eso, de las tentaciones que cada persona aquí en la tierra somos tentados continuamente. Pero está en nosotros si decimos sí al enemigo o sí a Dios. Dios las permite, esas tentaciones, las permite para crecer en la fe, para, pues sí, crecer, fortalecernos en la prueba y resistir a las tentaciones, ¿no? Las permite para eso, para fortalecernos. Está en nosotros, en nuestro libre albedrío, aceptarlas o rechazarlas, ¿no? Cuando llegamos a un punto que tenemos una relación con Dios, nuestro deseo es siempre agradarle a Dios, ¿no? Porque Él nos ve en cada momento. Tal vez alrededor no nos ven si estamos haciendo algo, pero el que nos ve y nos observa cada segundo es Él. Y lo que estamos ofendiendo es a Él, primero que nada, porque caemos en la trampa, ¿no? Decimos sí a la tentación. Y bueno, pues hoy tenemos, si nos están saludando, no sé si ya no están conectando, tenemos ya 11 personas. Bueno, aparte aquí llega como con un retraso. Pero bueno, los invito a que participen, que se queden con nosotros si quieren estar acompañándonos o algo que surja, alguna duda o algo, pues bueno, aquí vamos a estar al pendiente de sus mensajes para que puedan estar pues con nosotros cualquier duda respecto al tema sobre las tentaciones. Y bueno, en este caso yo quise, bueno, hablar sobre las tentaciones, porque como lo repetía en el inicio, nos acontece en cada momento, ¿no? Así seamos la persona más espiritual, también va a tener ataques. Incluso hay una frase de Santo Cura de Ars que nunca se me olvida porque es tan cierta. El demonio siempre va a querer tentar al que está luchando por hacer las cosas correctamente. Él siempre quiere tumbarlo, ¿no? Los otros que ya viven el pecado no necesita tentarlos porque ya le pertenecen. Ya los tiene, como quien dice, amaestrados, ¿no? O no sé si es la palabra correcta. Ya saben vivir en el pecado, entonces esos ya no precisa tentarlos porque ya viven el pecado. A los que procuran estar en gracia, en vivir una fidelidad con Dios o con su familia o con, no sé, a su alrededor o consigo mismo, esos son los que son más atacados. Todos los que procuramos estar en gracia de Dios, estar en relación con Cristo, ellos y nosotros somos los que estamos tentados. Y digo somos porque yo quiero estar siempre fiel a Cristo, ¿no? Y por eso siempre procuro evitar. Desde una simple mentira, que ya el aceptarla estamos diciendo al otro, ve, dame, échame una mentira, para dársela a la otra persona. Ahí en la mentira le estamos diciendo sí al otro. Es algo impresionante. Una vez, una ocasión, un padre nos dijo, las mentiritas piadosas son mentiras. Nada de piadosa, ni ponerle títulos románticos o para no sentir tanta culpa. No, son mentiras, pequeña o grande. Son mentiras. Entonces, al decir tú una mentira, ya le abres la puerta al otro. Entonces,
debemos de ser súper, para discernir, súper sabios en el aspecto de pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría y ese discernimiento de conocer cuando el maligno quiere entrar por alguna rendijita en la duda, en la mentira, y ¡pum!, entra. Y bueno, ustedes saben, los que estamos siempre en lucha espiritual, que ya con decir una mentira entra ahí el enemigo. Y bueno, como les decía, les voy a leer este artículo que me gustó mucho. ¿Todavía no hay comentarios? Bueno. Sí, saludos desde Denver, Colorado. Saludos. Se llama Cecilia. Ay, no alcanzo a ver. Mandujano. Mandujanos. Saludos, Ceci. Qué gusto que nos estés viendo desde allá. Y bueno, las tentaciones están por todas partes, pero caer en ellas depende solo de nosotros. Y bueno, las tentaciones son y serán parte del mundo caído en el cual vivimos, pero con la ayuda de Dios y un esfuerzo de nuestra parte, es posible evitar caer en ellas. Según en el diccionario, la palabra tentación significa impulso o estímulo espontáneo que nos empuja a hacer algo, especialmente una cosa mala o que no es conveniente. O significa también un deseo impulsivo, generalmente sin pensar la consecuencia. Creo que ahí se me viene mucho es lo que decimos las mentiritas. A veces creemos que porque son piadositas no va a causar ningún pues daño, ¿no?, a la otra persona. Y no, o sea, claro que ya hay un daño y claro que ya entra el otro. Y bueno, de cometer un acto imprudente o inmoral, especialmente de una persona, de una recompensa inmediata, ofrecida o percibida. Es lo que decimos, las mentiras siempre pensamos que para zafarnos de algo o evitar algo, recurrimos a la mentira pues para llevarnos como la ganancia, ¿no? Pero lo único que hacemos es que nuestra credibilidad disminuye, ¿no? Y bueno, precisamente esto radica el problema. Es no tomarse el tiempo suficiente para medir las consecuencias de nuestros actos. Porque aunque la tentación es la antesala al pecado, generalmente tiene un tiempo de procesamiento. Veamos un ejemplo. Y aquí poner uno que me gustó mucho, porque es algo sencillo, creo que es masticable para todos. Cuentan que un hombre con problemas de obesidad había decidido dejar de comer, sobre todo aquello que le hacía mal y nutría su obesidad. Un día, al pasear por cierta avenida en la que se encontraba una pastelería, dijo: «No pasaré cerca de esa pastelería». Pero después de un momento dijo: «Bueno, ¿qué de malo hay que pase por enfrente?». Con esto en mente, se acercó poco a poco a la tienda y una vez estando al frente dijo: «¿Qué puede pasarme si entro a la tienda? Finalmente no compraré ninguno de esos ricos pastelitos». Y entró a la tienda con esta idea. Ya estando dentro dijo: «¿Qué tiene de malo que compre un pastelito y le dé solo una mordida?». Y efectivamente compró el pastelito y lo mordió. Como vemos en este punto, ya se ha consumado la tentación. La tentación se presenta a veces de manera tan sutil que ni nos damos cuenta en qué momento se engendra y se consuma el pecado. Ahí no es como, más bien ahí él era adicto al azúcar. Es una adicción. Tú lo viste en la otra perspectiva, claro. No, porque pues no tiene, o sea, estás hablando de un adicto. Adicto al azúcar. Uh-huh. Bueno, pero aún así, veámoslo como adicción, está mal. También si tú llegaras a caer... Pero ahí a lo que me refiero es que... Y hubo varios como... Pero, primero hubo una fuerza... Pero en ese ejemplo ni modo que el diablo le diga: «Ay, ve por un pastelito». Bueno, pero dentro de los pecados capitales. Es por eso que tenemos que estar súper atentos. Porque entonces vamos a creer que no está mal. Y al contrario, sí. Porque es un pecado capital.
No, pero la gula es cuando ya comiste y estás saciado y quieres seguir comiendo. Por eso, Él tiene nomás un quería un problema. pastelito. Por eso. Es un Pero él lo adicto. dice, él está Él no lo hizo con intención de que está... o sea, es un adicto. Sí, es un adicto. Ahí lo que tienes que hacer, yo creo, si lo ves como si fuera una adicción, Ujú, pues, bueno, ahí en la Biblia, en donde viene lo de la armadura de Cristo, ujú. dice que te pongas el casco, ¿no? Que el casco Sí, es la Biblia. Es la la Biblia, la palabra, tienes ajá. que tener en la mente, ¿no? La tienes que meditarla, porque el diablo siempre está mandando flechas, ¿no? Siempre Sí, si tienes que protegerte con el escudo de la Biblia y todo eso, pues siempre está mandando flechas y las flechas son los pensamientos. Siempre nadie puede dejar de pensar, ¿no? De hecho, lo más malo que tiene el ser humano es su propia mente, porque los pensamientos siempre están ahí, pensamientos, siempre, y muchas veces son pensamientos malos, ¿no? y sabes tu Entonces, argumento, lo que tienes que hacer, ajá. ahí lo que la regó el gordo ah, El gordito. es decir, no voy a pasar por la pastelería, Ujú. no voy a comer pastel. ¿Qué pasa? O sea, le empezó a dar fuerza. O sea, Al pastel. si tú como adicto dices, no voy a consumir cocaína, Ujú. hoy no quiero cocaína, no voy a pasar por donde venden cocaína, no quiero cocaína. ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás Llamando. dando más fuerza a la cocaína, ¿no? Le estás dando más fuerza a la adicción, pues, Sí, al a problema que la le tentación, le acontece. estás dando más fuerza a la tentación. Ok. Entonces, uno lo que tiene que hacer, yo creo que es igual que con los pecados, es, ejemplo, a mí si alguna vez me llega a dar la tentación de volver a probar las drogas, inmediatamente lo que hago es que pienso en mi familia, ¿no? O mejor me cambio el pensamiento y empiezo a pensar en mis hijos, ¿no? En su risa o en ti, en música o en otra. O sea, tienes que cambiar el pensamiento totalmente. No tienes que decir, no voy a ir a comprar cocaína porque no quiero, porque le das más fuerza y vas a terminar Vas a hacer- haciéndolo. ¿Sabes? Y hay adicciones, bueno, ya como No, pero yo creo que es igual en el pecado. Ah, no, por eso, espérame. Eso es lo que iba a ir contigo. Es una adicción y hay adicción en el pecado. Adicción a la pornografía, adicción a las mentiras, al adulterio, a la fornicación, adicción a, no sé, bueno, es que hay infinidad de maldad que se hace una adicción. Entonces, si lo ves de esa manera, ahora, si su pecado es, no sé, pornografía, pues vamos también viéndolo de esa manera de las adicciones. No lo estés como dice Chuy, cambia tu pensamiento. Incluso yo tenía una palabra que decía un ancla, o sea, un ancla es cambiar de pensamiento y enfocarte en ese pensamiento distinto, ¿no? Obviamente sano, para que esa ancla te ayude a quedarte ahí y ya no voltees a ver pues lo que te acontece en el pecado, ¿no? En este caso la tentación. Porque efectivamente se vuelve un vicio, ¿no? Un vicio que te tiene atado, así como Chulo menciona en las adicciones, tiene mucha relación. Sí, o sea, si lo estás nombrando o sea, aunque digas no lo voy a hacer, lo estás nombrando en tu cabeza y lo Así estás es. haciendo más grande, ¿no? Entonces, si recaes, te vas a ir como, te vas a ir como gordo en tobogán. Te hablan, Cris. Así es. ¿Lo levanto? Ajá. Ah, es que así estaba. Bueno, Comper, lo voy a levantar. Ok. ¿Y así? Perfecto. Ok. Bueno, continuamos. Creo que hay un nuevo saludo de Claudia Mejía. Te escuchas muy bajito. Ah, ok. Y luego con tu vocecita que tienes ahí. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces hablábamos sobre la tentación, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 17006, perdón, dice, mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana,
Entonces, es algo como lo que comenta Chuy. Cambia su mentalidad, le enfoca, en este caso, a la familia. Tú le puedes enfocar a Dios y puedes implorar hasta cierto auxilio. Señor, no quiero caer en esto, ayúdame, ¿no? Cambias tu ancla, la anclas, en este caso, Chuy la ancla a la familia, la puedes tú anclar a Dios, o también a otra persona, o a tu familia, a tus hijos, o no sé. Ese ancla, úsala para que puedas evadir la tentación y no caer en el pecado. Y pues obviamente porque recuerda que el pecado se realiza a partir de que tú aceptas, lo haces consciente y lo realizas. El hombre, este es también de la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, dice: el hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva a la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Por su pasión, Cristo nos libró de Satanás y del pecado, nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Obviamente, aquí cuando tú dices, no quiero caer en esto, me alejo, rechazo, ahí Dios entra en su gracia, te hace un hombre nuevo, te restaura. ¿Por qué? Porque estás rechazando lo que te ata a la, valga la redundancia, te encadena a la esclavitud y no sales de ahí. Es una adicción de cualquier cosa. Tú en tu conciencia puedes hacer como un listado de qué es lo que caigo más en pecado. Puede ser tal vez, en este caso el ejemplo había de la comida, ¿no? Chuy cayó en el área de adicciones y está tomando su ancla, tiene un año sobrio, su ancla ha sido la familia. Entonces Dios, cuando tú aceptas a Dios en tu vida, te restaura, te hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero mientras tú quieras seguir en el pecado, en lo más mínimo, en esa tentación de tal vez, no sé, se me hace lo más mínimo la mentira, aunque es muy grave, ya estás tú participando en el otro lado. Le estás diciendo, no, Dios, no quiero estar contigo, quiero la mentira. Entonces, Dios en la cruz cargó literalmente todos nuestros pecados ahí. Y bueno, hay una cita bíblica en Juan 8, yo lo leí hasta del 8 al... Ahí estás en el 2. Espérame, no, es que es primera de Juan, del 8. Es que después, se los voy a leer todo porque eran 2 citas bíblicas ya pegadas ahí cuando lo leí. Dice, ¿quién más nos saluda? Para saludarlos. Cecilia Mandujano dice, yo me pongo a hacer oración para no pensar en lo que me está tentando. Es muy bueno, yo también. O incluso empiezo a clamar a Dios para que me ayude a quitar siento que estoy despeinada. Para que me ayude a salir de la tentación. Siempre pido la ayuda de San Miguel Arcángel, que es como el líder de todos los ángeles y que venció a Satanás. Entonces siempre le pido también su intercesión, su ayuda para salir sobre esta tentación que me acontece en ese momento. Cual sea tu tentación, cual sea, tú puedes, me vio una cabello aquí, tú puedes librarte de esto. Eso dice, muy bien, Cecilia, dice María Guadalupe, saludos, qué difícil no caer en este mundo lleno de tentaciones por donde quiera. Así es. Pues yo creo que las tentaciones están en la mente de uno, ¿no? O sea, pues el mundo, pues es el mundo, pues, y hay... O sea, yo creo que las tentaciones uno las genera, ¿no? Es cuando uno está generando, así dicen en los centros de rehabilitación, estoy generando. Uh-huh. Es cuando uno genera esas cosas en la cabeza, por eso son flechas que manda el enemigo como pensamientos, ¿no? Así es. Y bueno. Por ejemplo, si yo voy caminando o en el camión o lo que sea y paso enfrente de un table dance, uh-huh, no digo, ay, mira el table dance, o sea, no, porque no.
Pero, ¿Sí me ¿sabes una entiendes? Sí. Pero si en mi mente tuviera eso de, ay, mira, o sea, eso es como... O sea, sí tiene razón de que ya ahorita el mundo pues ya está bien podrido, pues. Pero yo creo que lo de las tentaciones y eso, pues está en la mente de uno. Y más, como les comento, de las personas que queremos salir o estamos saliendo de tal vez de la esclavitud del pecado, vamos a ser más atacados. ¿Por qué? Porque nos fuimos del carril de la maldad y ahora aceptamos el bien. Como les comento, y sobre esa frase que me encanta de Santo Cura de Ars, a los que viven del pecado no precisa tentarles el demonio. A nosotros los que queremos estar fieles a Cristo, sí. Y bueno, Dios permite algunas tentaciones para fortalecernos en la fe, en nuestras virtudes, en nuestros valores, para fortalecernos y realmente decir, bueno, a ver, Cristian o Chuy, ¿realmente están fortaleciendo en esto que siguen cayendo? Y nos pone la prueba. Las permite. Él las permite por alguna misión en nosotros. Entonces, nunca cuestionemos el por qué. Porque a veces siempre luego después culpamos a Dios y también ahí está mal. Y bueno, dice... ¿Qué dice? Me escucho bajito. Ya, creo que ya, ¿verdad? Y bueno, saludos, importante tema en estos tiempos cuando tan fácilmente nos separamos de Dios, muy fácilmente, sí. Rechazar de inmediato el pensamiento de pecado, recordar sus consecuencias, así es. Cualquier consecuencia cualquier pecado nos lleva a una consecuencia grave. Incluso nunca han escuchado de que con la boca puedes matar a una persona. Y eso puede ser o por medio de calumnia, mentiras, o con ciertas palabras que pueden lastimar la persona. Y las matas. Las matas espiritualmente o, ¿por qué no? Bueno, que desgraciadamente ha surgido, mueren por depresión, ¿no? Porque se siente ahora muy común el bullying, ¿no? Los jóvenes que se sienten bulleados por la agresión verbal de las otras personas y cómo han llegado al suicidio por tanta cosa que escuchan de otras personas malas. Entonces, eso también es pecado. Está mal porque atentaste con una vida, le dijiste tantas cosas y bueno, es por eso que también es muy, muy importante vivir siempre alerta de con quién te relacionas. Y bueno, eso es otro tema muy amplio que podríamos tratarlo después con un especialista respecto al bullying, pero bueno, por lo pronto sí se puede matar también con la boca. Y bueno, perfecto, continuamos. Les decía sobre Juan. Ahorita les pongo la cita bíblica aquí en el chat. Dice, primera de Juan 8. Bueno, desde el 1 mejor. Es que todo está muy ad hoc al tema. Aquí está el 8. Sí, pero quiero empezar desde aquí. Caminar en la luz. Dios es luz. Este es el mensaje que le hemos oído y les anunciamos. Dios es luz y no hay en él oscuridad alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en luz como él, que está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es cuando les digo, es una mentira piadosa, no estoy mintiendo, por favor. Pues tú mismo te estás haciendo una calumnia automáticamente hacia ti mismo. Y obvio, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no habita en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Dios es justo y fiel. Perdona nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Y bueno, pues aquí puede entrar el tema de la confesión, ¿no? Cuando tenemos ese completo arrepentimiento ante ese pecado que hicimos, que cometimos, cuando lo confesamos con el propósito de enmienda, de no volverlo a cometer, es ahí donde Cristo, por medio del sacramento de la confesión,
nos concede esa purificación. Incluso también grandes exorcistas lo han dicho. El primer exorcismo es la confesión, pero una confesión súper bien detallada, de que hiciste ¿cómo se dice? A conciencia. Examen de conciencia. Examen de conciencia, pero bien, ¿no? Bien hecha. Ahí ocurre tu primer exorcismo. ¿Por qué? Porque estás rechazando todo el mal. Estás pidiendo perdón al Señor. Hay un arrepentimiento. Entonces, Dios mismo, Cristo, te purifica. Se te da la Pero absolución. bien arrepentido, ¿no? Porque luego no, está el claro. dicho ese de más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Bueno, y hay mucha no gente aplica. que Sí, así. Exacto. ¿Y qué dice Cecilia? Claro que sí, en el libro de Santiago habla mucho de eso. Así es. Igual si quieres compartirnos alguna, adelante, la leemos. Y bueno, entonces, como les decía, Él nos purifica de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, imagínense, esto es una guerra. A los que estemos ahorita preparándonos espiritualmente y los que ya vamos como pues avanzando en esta batalla espiritual que conocemos, nos damos cuenta que como dice Chuy, o sea, tenemos esas flechas que nos lanza el otro enemigo. Deberías de leer el de la armadura Búscamela mientras yo voy no hablando. sé cuál es. Búscala en internet para ir poniendo más ejemplos, ¿no? De la armadura de Dios. Y bueno, creo que yo es que no me quiero distraer porque pues tengo mucha más información, pero tendría que buscarla. Y bueno, a lo que voy, entonces, como tú sabes, somos hijos de Dios, y pues los hijos de Dios no son amados por ya sabes quién, ¿no? El enemigo. Entonces siempre va a buscar la manera de confundirte, de hacerte ver las cosas que no tienen importancia. Bueno, es que hay tantos ejemplos que se me vienen a la mente, pero no sé si ustedes quieran colocar uno, por ejemplo, para ir como dando más tema a de las tentaciones. ¿Ya lo encontraste? Bueno, mientras Chulo busca, recordemos que, como les decía, somos hijos de Dios y nos vamos a sentir tentados todo el tiempo. Y bueno, ¿cuál podría ser como nuestras armas? Porque todo guerrero católico, que somos nosotros los que estamos siempre luchando por hacer el bien, por vivir una vida católica practicante y congruente, y pues sí, que tenga esas bases que tú digas, bueno, es que yo sí quiero ser un buen cristiano católico, ¿no? No solamente de los dientes para afuera, sino realmente llevar ese título con mucho honor de un católico que defiende su fe. Bueno, gracias a Dios los católicos contamos con muchísimas bendiciones para poder tener esa armadura. Primero que nada, pues ustedes lo saben, es la palabra de Dios, la Biblia tal cual. No la tengamos ahí de adorno, no la tengamos ahí como nada más en casos urgentes, porque bueno, lamentablemente somos así. Cometemos o hacemos desidia, nomás lo buscamos a Dios cuando tenemos un problema. Mira, entonces esto es desde aquí pero tú lees más bonito. Ok, dice lucha contra el mal. Por lo demás, que el Señor les conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios, para que puedan resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen en su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse pues de pie, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con el que pueden detener las flechas incendiarias del las flechas que digo. del maligno.
Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, imagínense, aquí nos hablan, es que aquí tenemos todo. Esto es lo que Dios nos pide, te dice qué hacer. Estamos viviendo una lucha espiritual en todo momento, como lo comentaba hace un ratito. Bienvenida Claudia Estrada. Oye, nos saludan muchas Claudias. Bienvenida Claudia Estrada Mojica. Buenas tardes. Y bueno, estábamos hablando sobre esto de que Dios nos concede todo. La confesión, los sacramentales, la comunión espiritual, la comunión, la Eucaristía, la Santa Misa, las oraciones, el Santo Rosario, la oración personal, las oraciones de liberación, la lectura diaria. Bueno, es que tenemos tantas armas, pero por flojera espiritual lo hacemos un ladito. Quieras o no, también eso nos ataca mucho a nosotros los católicos. La pereza espiritual, la que no nos deja y que, ay no, después leo. Y bueno, ¿cuál es la cita? De esta es... Efesios 6:10. Gracias, Efesios 6:10. Y bueno, ¿qué decía? Bueno, entonces tenemos tantas cosas, tanta riqueza, tantas armas espirituales para poder combatir al maligno, pero nos da flojera incluso ir a misa, nos da flojera irnos a confesar, nos da flojera orar, todo nos da flojera. Yo soy muy flojo. Tenemos que pulir esas... No soy flojo, más bien es cansancio, ¿verdad? Sí, uno trabaja y luego estás así de... Pero hay que ponernos también a discernir lo que realmente nos ataca. Porque sí, efectivamente hay pereza espiritual. Eso es un hecho. Aparte de la física, por cansancio, hay la pereza espiritual. Y o el no pasa nada. Yo igual como las drogas, yo lo controlo. O ya que cumpla varias mentiritas o fuertes, mortales, me confieso, ¿no? O sea, todo lo ven a la ligera, pero no saben lo que realmente está sucediendo. ¿Se están colocando ustedes mismos? O más bien, pues sí, al aceptar el pecado, aceptan ustedes mismos el que el demonio los encadene más y les ponga más cadenas y más tentaciones, y empiezas primero con lo más mínimo y después ya te ves hundido del pecado, ¿no? Puede ser adicciones o adulterio o no sé, o sea, puede ser 1,000 millones de cosas de lo que tú creas que caes más, ¿no? Entonces no permitas eso. Si Dios nos da estas grandes herramientas para seguir en la lucha espiritual y caminar en santidad, porque ahora todo es el mundo, el que te veas mejor, bien, el que gane mejor, pero tu santidad, ¿qué? Cuando mueras, incluso te has puesto a pensar, si muero en este instante, ¿qué cuentas les voy a dar al Señor? ¿Cuándo fue que porque Dios nos hace un mandato, ve y predica el evangelio, pero realmente le hacemos caso? No es una pregunta a ver si quieres ayudarme a evangelizar o a ver si quieres ir a proclamar el evangelio, no, es un mandato que nos hace Cristo de seguir evangelizando a todos sus hijos que andan pues perdidos, ¿no? Y bueno, por eso hacemos este programa, porque son las cosas que nos llegan a nosotros en nuestra vida, que por medio de nuestro testimonio o los acontecimientos que nos sucedieron, nos han hecho pues emprender este caminito, ¿no? De poder ayudar a más personas que estuvieron tal vez en el mismo problema que nosotros y poder decirle no al pecado, como Chuy, que renuncia al pecado de las adicciones, que renunció a todo lo de la crisis matrimonial por medio de... Pero las adicciones, o sea, el pecado son los que hacen los que fabrican las drogas, y la adicción es una enfermedad. Sí, uno ni se da cuenta a veces, o sea, uno lo hace inconscientemente. Pero el pecado te llevó a tomar esas decisiones y hundirte en esas adicciones. Más bien eso, lo que te lleva a eso es un sufrimiento que traes. Por eso. Pero eso, bueno, no tiene nada que ver con el pecado.
Son cosas que te Después, pasan de niño y cosas bueno, lo de así. las heridas O sea, son emocionales. heridas emocionales que por eso es más, yo he visto gente que no tiene ninguna herida emocional ni nada y ha llegado a probar las drogas y ya no las han vuelto, o sea, nomás la probaron y ya no ya no han regresado, pues, porque no tienen como esa herida o Ah, ese fondo de sufrimiento para que, y qué bueno que lo que la adicción mencionas. sea una fuga Es de tu realidad, ¿no? de Y tu dolor. en vez de que la aceptes, es una fuga y por eso la gente se hace adicta, ¿no? ¿Y saben Entonces, qué? Qué bueno que mencionan sobre las heridas emocionales porque les invito a que vean, perdón, tomen un taller que se llama Sanación de Familias, porque ahí nos hacen ver la realidad de nuestras heridas también. Eh, Cuando nos comentan que, por ejemplo, no hay perdón, ¿no? No, que yo no perdono a esta persona, jamás la voy a perdonar. Ahí estás cometiendo un error, un pecado de no perdonar al prójimo. Así sea tu esposo, tu hijo, tu papá, tu mamá. Cuando vivimos en ese resentimiento, en ese orgullo, ¿no? Que también es pecado, el orgullo, el ego, y lo traemos bien arraigado, pues obviamente eso es una herida que traes y tienes que sanarla, conceder el perdón a los que te lastimaron y así poder pues sanarlo. Y cuando sanas, perdonas, y ¿qué sucede? Pides perdón al que te ofendió y pides y perdonas al que te ofendió a ti también. Entonces es un proceso, o sea, si se fijan, sobre todo perdonarse a va sí mismo, sanando creo que es lo más también. difícil. Es más difícil perdonarse a uno mismo porque es más difícil, no sé por qué. Sí, porque yo me acuerdo bueno, que te pasó también en tu caso, que dentro del CCP, ahí fue donde te pediste perdón a ti mismo, ¿no? Ujú. Y también yo conozco una persona que su esposo, bueno, ya regresó a casa, dejó su vida nosotros le llamamos de pródigo, y bueno, yo le decía, bueno, que dé su testimonio, porque bueno, ya regresó a casa, está haciendo sus cosas ya encaminado a Dios, ya hace sus cosas congruentes a lo que es un padre de familia y un esposo, ¿no? Y él decía, no, no, todavía no, muero de pena, me arrepiento, o sea, todavía trae mucho dolor en sí mismo por todo el daño que causó en su familia. Entonces, él en cuanto sane esa herida en sí mismo, podrá ahora sí evangelizar y llevar ese mensaje a más matrimonios, ¿no? Como lo hemos hecho también nosotros y más matrimonios que se han restaurado para la gloria de Dios. Eh, Hacer eso, el ir sembrando esa semilla del perdón, de como dice Chuy, perdonarse a sí mismo y perdonarse al que te hirió, bueno, todo ese proceso de sanación. Si se fijan, todo va, como dicen coloquialmente, va todo junto con pegado. Porque realmente sí, o sea, todo tiene una raíz, todo tiene un porqué. Pero está en ti, hombre, mujer, que me estás viendo en esta transmisión, está en la decisión de decir, quiero cambiar, quiero rechazar el pecado, no lo quiero hacer el bien, ya quiero renunciar al pecado, quiero renunciar al maligno que me tiene atado a la pornografía, a la lujuria o a la infidelidad, no sé. Eso, en cuanto tú digas, no lo quiero, Señor, ya el Señor empieza a hablar en ti. Te pone las personas, te pone los acontecimientos, te pone cualquier cosa para que sanes, te haga una persona, un hombre, una mujer nueva. Entonces, ahora nuestra invitación en este programa es, le dices sí a la verdad, que es Cristo, o sigues en el sí con la mentira, con el maligno. Acuérdense que el enemigo es el rey de la mentira, ¿no? Y él hay como una historia, ¿no? Que invita a un hombre a que vea el infierno, ¿no? Dice, mira, ven. Y entran y es un bar, ¿no? Unas salitas lunch, todos pisteando. Y hay unas chavas por allá. Y gente por ahí metiéndose droga. Pero todo bien a gusto todo, ¿no? Una fiesta, sí, sí. Uh-huh. Dice, órale, qué chido, ¿no? Y cuando se muere dice, no, pues yo quiero ir al infierno, ¿no? Quiero ir al infierno. Y ya, pues, bienvenido, ¿no? Y entra.
Y ya entran a donde está la fiesta y todo, así, y dicen, pues vente pues, ¿no? Pero pues aquí está, ¿no? No, dice, esa es más la entrada, es el lobby. Oh, Y ok. este es el infierno, y ya le abren la puerta y ya, pues, el fuego, ¿no? Y la gente ahí sufriendo y así, o sea, el enemigo te enseña como lo más bonito y lo más Lo agradable, placentero. lo placentero Para que para caigas. que entres, ¿no? Es como nomás el lobby, ¿no? Oye, muy bonita historia. Una muy buena No, y así es en representación. realidad, pues, porque siempre... Sí, pero qué bueno que lo platicaste de esa manera para que lo podamos comprender un poco más. Y así, es una antesala hacia la perdición, hacia la muerte del alma. Entonces, concedan el perdón, concedan ese perdón que tal vez nos cuesta, tal vez a tu esposo. Te lo hablo desde el área del matrimonio. Ya nos faltan 2 minutos, pero concede el perdón también. Y cambia de camino, cambia de rumbo. Di sí a Dios y di no al pecado, al enemigo, que es el que siempre te va a llevar, como tú dices, a la antesala. Ahorita te da el placer, te da todos los placeres mundanos, carnales, pero te va a llevar perfectamente al infierno. Y Dios no, quiere verte en el reino, que nos tiene preparadas una habitación. Acuérdense Es bíblico. toda la gente somos seres eternos, ¿no? Y ustedes saben si quieren estar una eternidad con Dios en el cielo o si quieren estar una eternidad en el infierno, ¿no? Ya es decisión de cada uno. Así, bueno, cerramos este programa deseando que en tu corazón hayamos sembrado esa semillita, y ni siquiera nosotros no. Dios, a través de lo que hemos platicado, porque nosotros somos sus instrumentos para poder crearte en ti esa semilla de rechazar el mal y hacer las cosas bien. Y bueno, nos despedimos. Gracias a todos los que se conectaron en esta tarde con nosotros. Para nosotros nos es muy grato el que estemos acompañados de ustedes. Y bueno, compartan el programa si les gustó. Si creen alguna persona que necesite ayuda de adicciones, pueden colocar en la parte de abajo pues alguna pregunta y ya les podemos pasar el teléfono del CCP, que lo han estado pidiendo mucho. Espero que todas las personas que entren a ese lugar sea para mayor... Saludos al CCP y al padrino y a todos. Sí, mayor gloria para Dios y principalmente para esas almas que necesitan ayuda en el tema de adicciones. Y bueno, me despido. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Yo soy Cristian Cortés. Yo soy Chuy. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto.